La clase pasada, pues vimos un poquito, ¿cierto?, cómo empezábamos a hacer figuras geométricas y cómo le dábamos instrucciones a una tortuga desde ambos paneles, desde el panel de mando, ¿cierto?, y desde nuestro panel de procedimiento. El día de hoy vamos a ensayar hacer un círculo o una circunferencia. Ya tengo mi tortuga. ¿Y qué creen ustedes o cómo creen ustedes que yo debo realizar un círculo? ¿Qué instrucciones debo darle a la tortuga para que me haga un círculo? A ver, recuerden que les dije que la idea era que fueran practicando en casa, que vieran cómo funcionaba los 4 comandos básicos que les dimos, ¿cierto? Que fue atrás, adelante, derecha, izquierda, y con pincel, que es para que ellos puedan, digamos, dibujar o trazar, digamos, la instrucción que se les está dando. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Quién tiene de pronto así alguna idea de cómo debo hacer yo para que él haga un círculo? Lo primero, ¿cierto? Decirle que lo haga, ¿cierto? Que pinte lo que yo voy a realizar, la instrucción que le voy a dar. Y luego, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le indico a la tortuga que me realice un círculo? ¿Qué creen ustedes? Nadie. Ok. Lo vamos a hacer, chicos. Si yo doy las instrucciones, a ver, primero, ¿cuántos grados tiene un círculo? Para yo hacer una circunferencia, ¿cuántos grados necesito girar? 360. Muy bien, 360. O sea, ya sabemos que la instrucción que yo le debo dar a la tortuga debe llevar un 360 por algún lado. Ahora, si yo le dijera a la tortuga, por ejemplo, derecha 360, ¿qué va a hacer la tortuga? Va a girar y va a quedar en la misma posición. Listo. Y si quieren lo vamos a hacer un poquito acá, muy lento, y le vamos a volver a dar la instrucción. Listo. Ella no va a mostrar como tal movimientos porque se supone que, Señor, digamos, no es de 180 que tiene que hacerlo. si lo hace de 180, mira lo que va a pasar. Derecha 180. Solo giró 180 grados a la derecha, quedó boca abajo. Si yo le doy los otros 180 para completar los 360, ella va a quedar en su posición inicial. Entonces, sí es 360. ¿Dónde está la diferencia? En las demás instrucciones que yo le voy a dar. Si yo muevo esta tortuguita de aquí, ¿cierto? En cualquier lado, si la tengo siempre mirando para cualquier dirección, para hacer una circunferencia, debo hacerla con 360 grados. Bueno, ahora, ¿qué voy a decirle? Que va a caminar, ¿cierto? Va a hacer hacia adelante un paso, y va a girar a la derecha un paso. Vieron que fue un poco perceptible, ¿cierto? El movimiento que ella hizo. Si yo la quito, ustedes van a alcanzar a ver un puntico negro en la pantalla, en este punto. Fue el paso que dio y ella giró 1 grado. Por eso no se alcanza a ver. Imagínense que para yo hacer la circunferencia de paso en paso, me tendría que darle yo tomar el trabajo de darle paso por paso esa instrucción a la tortuga. Entonces, ¿cuántos pasos o cuántas instrucciones le debo dar para que me gire completamente y me haga la circunferencia?
¿cuántas veces tendría que darle la instrucción para que ella me pueda hacer todo el giro completo? 360 veces, ¿no? 360 veces. Muy bien, José Hilario. 360 veces. Imagínense que yo me pongo aquí en el cuadro de mando. Te voy a mostrar. Y yo me ponga, Señor, entonces, ¿qué tiene que poner? A de 360 de 1. mira, si yo, bueno, mira lo que va a pasar. A de 360 de 1, mira lo que va a Le pasar. estoy preguntando, señor, yo le estoy No, preguntando. sí, pero yo te voy a hacer el ejemplo porque lo que tú estás diciendo está bien, pero te hace falta algo que vimos la clase pasada para simplificar nuestras instrucciones. Te está haciendo falta algo. Si yo le doy eso, mira lo que hace. Dio 360 pasos y giró 1 grado. Entonces lo que me hizo fue una línea un poquito torcida. Antes de eso falta algo, o sea, tener en cuenta un comando del que hablamos la clase pasada, que es el comando repite. ¿Se acuerdan? Que les dije que nos servía para hacer que la tortuga repitiera una instrucción muchas veces. ¿Sí lo recuerdan? Voy a borrar. Este comando también es muy importante, el comando BM. Yo lo voy a hacerles la anotación por aquí, un ladito. Aunque para eso es bueno y les dije que tuvieran a la mano el control de mandos que el comando BM lo que hace es borrar los mandos, es decir, las instrucciones que yo estoy haciendo en mi parte de panel de mandos, ¿cierto? Tengo un segundo comando que va a ser importante, que es el comando limpia, y se va a encargar de, digamos, borrar, bueno, limpiar la pantalla. Limpiar la pantalla. Es decir, que va a limpiar nuestra área de trabajo y solo va a dejar la tortuga. Listo, eso lo va a hacer mi comando limpia. Que digamos son unos comandos muy útiles para cuando estemos realizando nuestras repeticiones y nuestros trabajos. Ahora, una vez hecho eso, bueno, yo voy a borrar aquí. Mi tortuga va a continuar torcida, va a quedar torcida ahí. Y voy a limpiar, que es con el comando limpia. Lo que hace es borrar los dibujos, pero mi tortuga ya ha girado 3 grados aproximadamente. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Entonces, voy a utilizar mi comando repite, que lo que hace es decirme, mira, esta instrucción que tú vas a hacer o le vas a indicar al objeto, la va a repetir tantas veces, ¿cierto? Tantas veces. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Como yo necesito que él repita una instrucción, quiero decir, repite, me voy a volar ese pedacito y ahora sí, voy a decirle que va a dar un paso y va a girar 1 grado. Pero ¿cuántas veces va a hacer esa instrucción? Por ahí ya lo teníamos en los comandos anteriores. 360. 360. Y vean lo que va a suceder. Bueno, antes de eso vamos a decirle que pinte, ¿cierto? Que pinte la instrucción. Y voy a quitarle y voy a decirle que lo haga mucho más rápido porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo esperando que dé los 300 cosas. Y vean que inmediatamente él nos dibujó una circunferencia. Inició y terminó en el mismo punto. Si esta circunferencia yo la necesito más pequeña, entonces mis pasos deben ser mucho más
pequeños, ¿cierto? Entonces serían menos de 1 que lo va a aceptar nuestro programa de microondas. Listo, entonces, así realizamos círculos. Si yo necesito solo hacer una semicircunferencia, entonces ya yo no le daría 360, sino 180, que es lo que decía nuestro compañero. Solo va a ser la mitad de la circunferencia. Perfecto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre por qué hace la circunferencia con esos comandos? Ok. Hay otro comando importante, chicos, antes de hacer nuestra primera actividad, y es el comando para darle color a nuestra tortuga. ¿Ya? Es decir, ya yo tengo mi tortuguita aquí, ahora yo quiero que mi tortuga tenga color. El comando que voy a utilizar es el comando fcolor. ¿Listo? No podemos confundirlo con otro comando que es fcolor f, que me está haciendo referencia al color del fondo, ¿cierto? Del fondo de la página o de mi panel de trabajo. No, yo fcolor solo va a hacer referencia a el color que yo le voy a dar a mi pincel. Oiga, señor, ¿y no hay algún comando para que pinte el mismo círculo? ¿Un comando para qué? Para que, o sea, para que el círculo que haga la tortuga lo pinte. Bueno, mira, aquí en este caso, si yo le doy aquí, bueno, perdón, aquí me equivoqué en algo. Es de anotar, chicos, que para el color de fcolor se va a trabajar con algo que son los colores RGB. Si ustedes lo buscan, es como una combinación de los 3 colores principales que se utilizan en las imágenes o en la parte digital. R, que viene del red, la G, que viene del verde, y la B, que viene del azul. En realidad no es un rojo como tal, es un color que uno llama magenta, que es, digamos, un poco más tirando a quemadito y al lado del fucsia, así un color no tan propiamente rojo. Pero, digamos, digitalmente los colores se componen o se mezclan entre esos 3 para dar cualquier color que uno necesite. Es importante que ustedes, por ejemplo, también desde internet puedan descargar alguna tabla de colores básicos o en el caso, por ejemplo, de utilizar los nombres, tendríamos que utilizar nombres. Si utilizamos nombres normales, como ustedes ven aquí, este color red, él te va a decir no sé cómo hacer red, no sé cómo hacer rojo, ¿cierto? Precisamente porque él no va a entender de esa forma tan directa. ¿Cómo lo entendería? Si colocamos unas comillas, ¿cierto? Colocamos unas comillas, él te va a decir que no le gusta, ¿cierto? Red como entrada, porque él no está entendiendo lo que tú le estás diciendo. Entonces, hay que trabajar para evitar este tipo de situaciones mejor con los colores RGB. Si yo le coloco, por ejemplo, aquí, este color 95, él, vean, la tortuga cambió a un color azul. ¿Listo? Y si yo le doy adelante 200, él me va a pintar la línea del color que esté dibujada, del color que tenga mi tortuga. Entonces vean que es muy importante mejor trabajar con las tonalidades con números. Si yo le puedo cambiar, vamos a colocar un 45. Aquí tengo el color amarillo y le puedo dar entonces
derecha 100, por ejemplo, si quiero que cambie para que no se me pase, y le doy adelante 200, vean que me va a pintar con el color que yo le esté indicando. Entonces, es muy importante en ese sentido entender que vamos a trabajar con números. ¿Listo? Ahora, cuando les hablaba de F color F, que va a ser el comando que va a pintar el fondo, F color F, ¿qué va a pasar con este comando? Que tenemos que darle también el color que queremos que nos pinte. En este caso yo le voy a decir, por ejemplo, el color 23 y automáticamente él me va a pintar mi panel de trabajo, mi área de trabajo, del color que me representa a mí el 23. ¿Listo? Entonces vean que aquí tenemos unos comandos que nos van a ayudar a darle una tonalidad diferente a nuestros trabajos. Si yo necesito independizar mi área de trabajo, que yo quiero varios colores de fondo, entonces ya necesitaría trabajar con otros comandos asociados, ¿cierto? Porque tendría que dividir mi área de trabajo con unas líneas y hacer que, ¿cómo les explico? Hacer que cada línea de esas me genere un color. Pero ya eso es más complicado y de pronto no nos va a dar tiempo de hacerlo porque hay que tirar un poquito más de código. Sin embargo, vamos a trabajar con los más básicos, por ejemplo, estos que estamos trabajando. Igual vamos a trabajar con un comando que nos va a permitir esconder la tortuga. ¿Qué significa esconder la tortuga? Que mi tortuga va a desaparecer, pero cuando yo le dé las instrucciones, ella va a marcar o va a dejar cierto su recorrido, pero no se va a ver la tortuga. Ejemplo, mi comando es esconde tortuga, en este caso, por intuición se han dado cuenta que son las iniciales de la frase, entonces sería ET. ET, déjenme borrar mejor aquí un momentito los mandos para que solo les quede el que vamos a utilizar. ET, y cuando le dé enter, vean que mi tortuga, que estaba de color amarillo, desapareció. Pero si yo le doy a esa tortuga, vamos a darle que gire para que se vea la línea de otro color, que gire 50 grados y adelante 100, que ella me dibuja la línea, veanla aquí, pero la tortuga no se está mostrando. Si me interesa nuevamente volver a ver la tortuga, a mostrar la tortuga, utilizo el comando mostrar tortuga, un comando MT, mostrar tortuga, la inicial. Y al darle enter, nuevamente mi tortuga vuelve a ser visible. Listo, vean que los comandos son muy intuitivos porque siempre utilizamos las iniciales. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna duda? No. Imagino que es porque están también teniendo en cuenta que yo les entregué la guía de vocabularios y ahí pues van a encontrar los comandos y ya pues tienen el programa. Hay otro comando importante, chicos, que vamos a trabajar y es el comando frumbo. El comando frumbo, chicos, lo que hace es indicarle a la tortuga la dirección que va a tomar desde el inicio, por lo regular. Yo le voy a decir, mira, es que donde sea que yo te ubique, al momento de yo iniciar las instrucciones, tú te vas a ubicar en esta posición. ¿Cómo hace él, digamos, eso? En este caso, ¿cierto? Yo tengo una tortuga que está hacia abajo. Si yo le coloco F rumbo, que significa como fijar rumbo, ¿cierto? Si
yo le coloco, vamos a ponerle 180 grados, recuerden que trabajamos en grados, ella automáticamente vean que fue muy mínimo lo que se movió, porque lo que hizo fue tomar como referencia mi eje vertical. Señor, Dígame. y eso no, o sea, usted indica 180 y no se tiene necesidad de poner grado. Eso no tampoco, o sea, que nunca se va a mover hacia atrás ni hacia adelante. No, él solamente es como si utilizáramos derecha o izquierda. Pero lo que Ah, hacemos porque con, va a fijar en la giración de la tortuga. exacto, la voy a fijar es para que, por ejemplo, al momento de iniciar, ¿cierto? Por ejemplo, más adelante que vamos a hacer como un juego, vamos a aprender a realizar un juego desde Micromundo. Entonces yo necesito que la tortuga siempre me inicie los movimientos desde cierta dirección, inclinado 80 grados, 90 grados, 60, 30. Entonces eso va a ayudar precisamente a que ella fije esa dirección. ¿Listo? Digamos, es la diferencia. Ahora, otra cosita. ¿Cómo más puedo yo fijar el rumbo? Lo puedo hacer también por medio de coordenadas. Es un poquito más complicadito, ¿cierto? Pero ya entonces ahí no estoy fijando la dirección, sino la posición de la tortuga. Y para yo hacer eso, entonces tendría un comando que es fpos. Vean, mientras uno me fija el rumbo, que es la dirección en grados, fpos lo que hace es fijarme la dirección, pero como si estuviéramos en un plano cartesiano. Voy a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Para yo hacer válido este comando de fpos, no puedo simplemente ubicar, por ejemplo, 200, como de pronto estamos acostumbrados en matemáticas, ¿cierto? Que fijamos los puntos del plano cartesiano, vamos a suponer de esta forma. Si yo lo hago de esta forma, que es como naturalmente estamos acostumbrados a hacerlo en matemáticas, no va a atender nuestra tortuga la instrucción porque no le estamos ingresando como ella la entiende. Aquí hay que tener en cuenta que nuestros paréntesis van a cambiar, ya no van a ser unos paréntesis, sino unos corchetes. Y que la comita que nos separa las dos posiciones, ¿cierto? De X y Y, también va a desaparecer. Solamente vamos a dar un espacio. En este caso, yo voy a modificar esta misma dirección. Voy a cambiar los corchetes, quito la coma que estaba ahí y le doy un espacio y cierro mi otro corchete. Si le doy enter, vean que ella automáticamente tomó la posición 200, 123. ¿Qué significa esto? Pues que aquí ahora mismo donde está nuestra tortuga, ¿cierto? Es la posición 200 en X de forma horizontal, 123 de forma vertical. Eso asumiendo que si yo le doy aquí la posición 0,0, que en este caso es 0, espacio 0, se va a ubicar mi tortuga exactamente en la mitad de mi hoja de trabajo. ¿Cierto? Es decir, que mi hoja de trabajo la podemos ver como un plano cartesiano. Si yo quiero que mi tortuga siempre inicie su trabajo o las instrucciones desde mi esquina inferior izquierda, es decir, en esta parte, ¿cierto? Yo debo asumir que voy a estar en el tercer cuadrante de mi plano cartesiano. Eso me indica que ambas posiciones van a ser negativas. Entonces yo voy a colocar aquí
menos 300, perdón, aquí, menos 300. Y voy a colocar menos 300. Voy a ver dónde me va a ubicar la tortuga en ese punto. Ah, ok, se pasó. Quiere decir que mi eje vertical es más pequeño. Menos 300 en la parte horizontal. Vamos a ponerle entonces menos 200, menos 200. Mírenla dónde está. Quiere decir que debo moverme más a la derecha en el eje de las X. Voy a colocar 300. 300, no, yo la quiero más pegadita, entonces me voy a 400. Se pasa al otro lado, entonces, miren que es muy, bueno, ustedes ven las líneas porque yo les tengo con pincel, pero ya una vez que uno ubique la posición en la que quiere que inicie el movimiento, pues va a ser una posición que no va a cambiar. Miren, aquí, veanla, la tengo en toda la esquinita. Ahora le voy a decir, mira, es que yo no quiero que tu rumbo sea 180, sino rumbo 0. Yo le doy rumbo 0, vean que ella automáticamente va a ubicarse, digamos, mirando hacia arriba. Si la quiero que quede torcida, por ejemplo, podría decirle que su rumbo sea de 45 grados. Una vez yo le haga el rumbo de 45 grados, ella va a quedar, ¿cierto?, ladeada pues de forma diagonal. Esto para nosotros ubicar, ¿cierto?, la tortuga desde donde queremos que inicie sus movimientos. Aunque yo lo ubique, si yo lo ubico en cualquier punto, si yo la muevo donde yo quiera, pero le indico que su posición va a ser esa, ella automáticamente va a moverse. ¿Listo? Entonces, estos dos comandos van a ser muy importantes para nuestra actividad que va a ser realizar una casa. Una casa pues con figuras geométricas, ¿cierto? Quiero que la casa tenga ventanas, que la casa tenga una puerta y lo van a hacer precisamente con estos comandos pues que ya hemos dado. ¿Listo? Además de eso, es bueno que recordarles que tenemos también un comando que nos ayuda a que esta línea que ustedes ven se vea mucho más gruesa. ¿Cómo es? F grosor. Este F grosor, chicos, va a ser útil por si quiero que la línea se vea mucho más marcada o remarcada. Tiene un límite, por ejemplo, yo le voy a decir F grosor, y le doy 23 y luego le doy adicional 200, miren que me va a hacer una línea muy gruesa. Listo. Entonces, de igual forma, bueno, vamos a cambiarle el color. Este color, no sé, que será 67, que es el verde. Y le voy a decir entonces, este grosor, vamos a bajarle el grosor, que sea, puse ya, ¿cuál? 23, le voy a colocar 10. 10 y le voy a decir que adicione 300 pasos. Entonces vean que puedo jugar también con el grosor de la línea o del pincel de nuestra tortuga. Con todas estas herramientas, dígame. ¿Y para cuándo hay que hacer la, Ah, ok, para ya. cuándo hay Ya que les hacer voy la a casa? decir. Ok, ya lo voy a decir. Y por último, el último comandito, antes de que se nos acabe el tiempo, va a ser el comando SP. Ese comando SP significa sin pluma o sin pincel. Este comando lo que va a hacer es que la tortuga se desplace. Miren, voy a darle que se desplace y no marque. Voy a tratar de hacerlo un poco más, que se desplace más espacio. Sin pincel y luego adicione 100 pasos. Vean que lo hizo y no me dejó el rastro de
su movimiento. Esto también va a ser muy útil que lo tengan presente para el trabajo. La idea del trabajo es que lo hagan, chicos. Hoy estamos a miércoles. Tienen plazo hasta el lunes. Yo les voy a subir las indicaciones en la plataforma. Ahora, para que ustedes me puedan subir el archivo que les va a generar Micromundo cuando lo guarden, deben hacerlo de la siguiente forma. Deben trabajar en el panel de procedimientos. Si me trabajan en este panel, chicos, ustedes lo que me van a enviar es la casita y no voy a ver los comandos. Yo necesito evaluar por los comandos que ustedes utilizan. Listo. Entonces es importante que trabajen en el área de procedimientos y que utilicen los comandos pues, que les expliqué hoy y por ende los que ya también habíamos visto de cómo realizar las figuras geométricas. Entonces van a tener Señor, plazo. yo tengo Dígame. una pregunta. Para empezar a crear el documento, ¿cómo se hace? No, esto es, digamos,